hiperandrogénica. Fíjense que tiene muchos sinónimos, muchos nombres este tema, o síndrome ovario poliquístico, que es el cual nosotros vamos a desarrollar como tal. Importante conocer que en 1953, por primera vez, se va a asociar ¿ya? Este síndrome. Es donde acababa de mencionar que Sten Leventhal fue que lo asoció por primera vez con una amenorrea, con una obesidad, con un hirsutismo, llamándolo ovario poliquístico. O sea que estamos hablando prácticamente ya más de 50 años. Se evidencia aproximadamente población joven adulta con obesidad. Se dice de que de entre un 20 a un 30% de las mujeres tienen morfológicamente ovarios poliquísticos, de 3 a 12% tienen niveles de andrógenos elevados y anovulación crónica. No hay predisposición de la raza y grupos de mayor riesgo son los antecedentes familiares y personales para padecer de este síndrome. Dentro de las causas del síndrome de ovario poliquístico, ya se dice, se desconoce más que todo la causa del síndrome, ya, del ovario poliquístico, pero se asocian a algunos factores que pueden contribuir. Y estos factores que pueden contribuir como tal, hablamos del exceso de insulina, la poca inflamación que puede ocurrir, un factor hereditario, exceso de andrógeno. Pero cuando hablamos de la fisiopatología como tal, ¿ya? Nosotros tenemos que saber que todo proceso fisiopatológico empieza o radica desde el hipotálamo, donde va a haber una mayor frecuencia y aumento de la producción de la hormona luteinizante, quien, por supuesto, a través de la pituitaria, va a hacer una disminución de la hormona folículo estimulante. Esta disminución de la hormona folículo estimulante hace de que exista es la responsable de las células anormales del ovario, ¿ya? Y por lo tanto, esa falla folicular va a conllevar a la infertilidad, una de las causas que vamos a estudiar en el día de hoy. Pero esa misma falla también hace de que haya aumento de andrógenos como tal. Ese aumento de andrógenos, ¿qué ocasiona? El hirsutismo, que es otra de las causas y cuando hablemos de manifestaciones clínicas como tal, vamos a ver. Lo mencionaba y lo decía, la onda pituitaria y elevación de la LH, ¿ya? Nos va a dar la anovulación, ¿ya? Y por supuesto, fíjense que esto también acarrea cierta dificultad cuando hablamos metabólicamente, porque existe una reproducción de la resistencia a la insulina. Esa resistencia se debe a factores genéticos hereditarios, que por supuesto nos va a conllevar, ¿ya? A más que todo, a elevar la hormona o la globulina fijadora de hormonas sexuales. Por eso es que ustedes van a ver que existen dentro de las características de un síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Factores que son la ovulación, factores que son del hirsutismo y por supuesto que dentro de las manifestaciones clínicas de relevancia e importancia que tenemos. La disfunción menstrual, que viene y va a estar dada por amenorrea, oligomenorrea y menometrorragia. El hiperandrogenismo, ¿ya? O va a ocasionar el hirsutismo, el acné, la alopecia androgénica. Esto asociado o fusionado nos lleva a un dolor pélvico o una obesidad y una esterilidad. Muchos se preguntarán qué es la menorrea. En terminología obstétrica, ginecológicamente, ya una menorrea es aquella disminución o pérdida de la menstruación que usted tiene, ¿ya? Durante un periodo no mayor a los 90 días. Retraso menstrual, ustedes van a saber de que es no mayor a los 30 días. Entonces, eso es una menorrea. Cuando usted deja de tener una menstruación regular, rítmica, que la tenía. Las manifestaciones clínicas van a estar dadas especialmente por algunos criterios que es importante conocer. Existen criterios mayores, existen criterios menores, y por supuesto hay criterios que hay que descartar. Pero específicamente entre los criterios mayores tenemos que conocer que para hablar de síndrome de ovario poliquístico tiene que existir la anovulación, tiene que haber una hiperandrogenemia, signos clínicos de hiperandrogenismo y por supuesto excluir otras etiologías que puedan ocasionar. Dentro de los criterios menores, resistencia a la insulina, lo vimos cuando hablamos de la fisiopatología,
el inicio del hirsutismo y la obesidad alrededor de la menarquia, cociente LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, la folículo estimulante, que van a encontrarse elevados, la anovulación intermitente asociado con hiperandrogenemia o testosterona libre. ¿Qué tenemos que descartar cuando nosotros vemos las neoplasias suprarrenales y ováricas, el síndrome de Cushing como tal, y por supuesto la anovulación que pueden deberse a causas de patología tiroidea, trastornos de hipogonadotropismo? Entonces, ¿cómo hacemos para confirmar? La confirmación del ovario poliquístico como tal se hace con 2 o más signos de los que acabé de mencionar, de los criterios mayores y menores. Y más adelante voy a hablarles a ustedes de los criterios de Rotterdam, de la MIS, de los que se toman en consideración y en cuenta para que se pueda hablar de poliquistosis ovárica. Entonces, la oligomenorrea, ¿ya? El hiperandrogenismo o el hirsutismo asociado a la acné y alopecia, ¿ya? La hiperandrogenemia con concentraciones elevadas de testosterona libre y la ecografía con ovarios poliquísticos. Si usted de esos 4 tiene 2, por lo menos estamos dentro de las manifestaciones clínicas que de probabilidad pueda tener. Descartar otras patologías son las que va a tener que realizar en su momento. Ahora, por eso aquí hablamos, cuando hablamos de descartar todos los síntomas como tal, nosotros tenemos que hablar de la hiperprolactinemia, la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, el síndrome de Cushing, los tumores secretores de andrógenos y la acromegalia. Es importante descartar porque todo esto conllevan a una anovulación, una de las causas principales de la poliquistosis ovárica. Por eso les hablaba, cuando hablamos de criterio diagnóstico como tal, ya no de confirmatorio, sino de criterio diagnóstico, a la hora de hablar de un criterio diagnóstico, que es válido para mujeres en edad fértil, síndrome hiperandrogénico, se toma en cuenta el NI, que el año 1990 ponía que para tener un criterio diagnóstico de poliquistosis ovárica se utilizaba la anovulación crónica, el hiperandrogenismo clínico y o bioquímico y la exclusión de otras causas. Fíjense, estábamos hablando de 1990, pero Rotterdam en el 2003, o los criterios de Rotterdam en el 2003, que son los que están en vigencia hasta la actualidad, removió y prácticamente lo único que hizo fue mejorar algunos criterios. ¿Y qué puso? La disfunción ovárica como las causas para tomar en cuenta para el criterio diagnóstico como tal, el hiperandrogenismo clínico y bioquímico que también lo tenía el fenotipo ecográfico de ovario poliquístico que se anexó. Entonces, fíjense que son en la actualidad los 3 criterios diagnósticos para que usted pueda realizar pues, el síndrome de ovario poliquístico. Y la sociedad de exceso de andrógenos como tal, y bueno, que venía asociado al hirsutismo, la hiperandrogenemia, la oligoanovulación y fenotipo ecográfico de ovario poliquístico. Pero tomando en cuenta los criterios como tal, los criterios diagnósticos, se utiliza el criterio de Rotterdam del 2003 como tal. Por eso, para el diagnóstico y el buen manejo que usted tiene que realizar, un diagnóstico que debe realizarlo, se toma en cuenta el diagnóstico clínico y nosotros lo vimos en su momento, el diagnóstico laboratorial, que puede tener alteraciones no constantes, su ausencia no va a descartar el diagnóstico como tal, y su presencia no asegura el diagnóstico, pero sí podemos estudiar y tomar algunas determinaciones. La ecografía transvaginal, ¿ya? Un 80% de crecimiento bilateral de los ovarios ayuda a diagnosticar, pero no es indispensable para el diagnóstico. Y eso no lo decimos nosotros, lo escriben muchos autores quienes han hablado a lo largo de todo esto sobre poliquistosis ovárica. Cuando hablamos de diagnóstico clínico, nosotros tenemos que tomar en consideración y en cuenta que tenemos que ver los periodos menstruales. Y dentro de los periodos menstruales en una mujer, las irregularidades son las que marcan la pauta para que usted pueda iniciar el proceso de recoger la información necesaria para el diagnóstico como tal. El exceso de andrógeno y los ovarios poliquísticos, por tanto. Dentro de la parte laboratorial que usted tiene que tomar en consideración, es el perfil general, la glucosa, la urea, la creatinina, los perfiles lipídico, hepático y el perfil tiroideo. Fíjense
que estos se encuentran alterados o aumentados y elevados en un momento determinado cuando usted presenta esta patología. Y el perfil hormonal como tal, fíjense que ahí nos muestra el SHBG, significa globulina fijadora de hormonas sexuales, ¿ya? ¿Ya? El DEA significa dehidroepiandrosterona, ¿ya? Que es un estudio, ¿ya? La testosterona, la FSH y la LH como tal. Dentro del diagnóstico ecográfico, que es el que hoy en la actualidad se utiliza mucho, pero ustedes me preguntarán más adelante, ¿es indispensable? Fíjense, algunos plantean que no es tan indispensable, pero un 80% nos ayuda a dar el diagnóstico. Por lo tanto, dentro de los criterios ecográficos que usted debe tomar en cuenta, tenemos mayor a 10 folículos de diámetro de 2 milímetros a 10 milímetros, ya nos da indicio de que podemos estar en presencia de una poliquistosis ovárica. La disposición periférica, el incremento del volumen ovárico mayor a 10 mililitros y un volumen mínimo ovárico mayor a 5.5 centímetros cúbicos. Entonces, estos son criterios ecográficos que en la actualidad siguen vigentes y son los que se utilizan. Dentro de las características diferenciales del síndrome ovario poliquístico, aquí este cuadro lo resumo en mucho porque es el que nos ayuda a nosotros a ver entre las obesas y las delgadas, o entre la gordita y la flaca. Fíjense. Por eso nosotros vamos a poner las obesas y las no obesas. Y dentro de las características como tal, vemos que dentro de la globulina fijadora de hormonas sexuales, en una paciente obesa están disminuidas, en las que no son obesas están normal o levemente disminuidas. Los andrógenos en una obesa están aumentados y en las no obesas levemente aumentados. La acantosis nigricans están presentes. ¿Qué significa acantosis nigricans? La parte posterior del cuello, ¿ya? Son como una línea negruzca que aparece. Eso es acantosis nigricans. En las obesas está presente y en las no obesas no está. Está ausente o en pocos casos puede ser, pero no está presente. Cuando hablábamos de laboratorios como tal, vimos que los lípidos, en este caso, están disminuidos la HDL y el LDL, mientras las no obesas son normales o levemente alterados. Las glucosas son normales en ambos lados, pero la insulina en una obesa está aumentada, hay hiperinsulinismo, ¿ya? En las no obesas están normales, la LH va a estar aumentada en una obesa, levemente aumentada en las no obesas, y la leptina aumentada en una obesa y levemente en la delgada. Fíjense la desventaja que presenta una paciente con un índice de masa corporal mayor ya de 30. Las consecuencias que puede llegar a obtener o tener, sobre todo metabólicamente hablando, en comparación de una paciente que se encuentra con un índice de masa corporal normal. Entonces, el tratamiento que nosotros emplearemos o vamos a utilizar en estos casos, tenemos 4 pilares: las medidas generales, los no farmacológicos, los farmacológicos y los quirúrgicos. ¿Y por qué cuando hablamos de medidas generales nos interesa hablar? Porque sencillamente en las medidas generales nosotros tenemos que tomar en cuenta y en consideración el cambio de estilo de vida que viene a estar correlacionado con la alimentación y el ejercicio físico que se debe realizar. ¿Por qué en la alimentación? Porque una alimentación rica en carbohidratos y fibra, por supuesto que nos va a dar un bienestar de salud, no solo metabólicamente hablando, sino cardiovascular y una repercusión física óptima que va a tener cualquier persona. En este caso, hablando específicamente de las mujeres en edad reproductiva. El ejercicio saludable también, cuando usted realiza actividad física constante, mantenida, que aporta también mucho al proceso de bienestar para la salud como tal e integral. Uso anticonceptivos, en este caso, disminuye la concentración de andrógeno, regulariza el sangrado menstrual y, por supuesto, mejora el control de disciplina, ¿no? Pero son pautas todavía que estamos dando. En el tratamiento no farmacológico, fíjense que igual que vendría siendo lo mismo como medidas generales, tenemos la pérdida de peso, por supuesto, que va a favorecer, favorece en el ámbito general
al estado de salud de la persona. Va a disminuir la insulina, porque fíjense que está aumentada la insulina en un paciente obeso. Hay hiperinsulinemia. Y fíjense que la globulina fijadora de hormonas sexuales, la SHBG, ¿ya? Aumenta y disminuye las concentraciones de andrógeno. Reinstaura la ovulación de un 75%, disminuye de peso de 5 a 7% en 6 meses, puede reducir los niveles de testosterona. Miren, esto es importante porque a partir de hoy, aparte que ya hablamos de criterios diagnósticos y hablamos cómo realizamos un diagnóstico como tal y no olvidarnos, ya vamos a poder manejar una paciente que es causa principal y fundamental de una consulta ginecológica en la actualidad. La poliquistosis ovárica quizás en el mundo actual se convierte en una de las causas fundamentales, una de las 5 causas más frecuentes de visita a ginecólogo como tal. Entonces, dentro del tratamiento farmacológico con los anticonceptivos orales, tenemos 3 tipos de progesterona que son androgénicas, por supuesto, que se pueden utilizar. Estamos hablando del norgestrel, noretisterona, el acetato de noretisterona. Las nuevas progesteronas tienen una actividad androgénica mínima, por supuesto favorecen mucho, y dentro de estas favorables producciones que hay, tenemos el desogestrel, el gestodeno, norgestimato y la drospirenona. Son los 4 nuevas progesteronas que están en el mercado actual para poder ayudar al tratamiento como tal. Miren, este acetato de medroxiprogesterona, ¿ya? Actúa sobre el eje hipotálamo hipofisiario, y si nosotros recapitulamos la parte de la fisiopatología como tal, nos damos cuenta que todo inicia ya. Va a disminuir la producción de la hormona gonadotropina, reduce la producción ovárica de testosterona y de estrógeno. Por lo tanto, el acetato de medroxiprogesterona usted puede utilizarlo de 20 a 40 miligramos de vía oral en varias tomas, por supuesto, y de forma intramuscular 10 miligramos cada 6 semanas por 3 meses. El 95% reduce el crecimiento del vello. Entonces, a eso llamamos hirsutismo. Entonces, estamos viendo de que existe una pauta de cómo mejorarlo, ¿ya? En nuestro mercado, el acetato de medroxiprogesterona es conocido en todos los lugares y se utiliza como anticonceptivo, por supuesto. Ahí está el mensual y el trimestral, es la Depo-Provera. Este tiene como función, al fin, anticonceptiva, ¿ya? Cuando usted utiliza en las dosis que estamos mencionando, tiene el efecto que estamos dando, pero cuando lo utiliza en dosis elevadas, fíjese que usted no va a menstruar 3 meses y está utilizando anticonceptivo, o va a provocarle un exceso de sangramiento. Entonces, eso es importante también saber, señalar y determinar. Los antagonistas de hormonas liberadoras de gonadotropina, bueno, va a permitir distinguir entre la producción de andrógenos suprarrenales y de ovario. Suprime los esteroides ováricos hasta niveles de disminución de testosterona. La concentración de andrógenos ováricos disminuye de forma significativa. El acetato leuprorelina se utiliza de forma intramuscular cada 28 días. Esto como tal disminuye el hirsutismo y se puede utilizar como terapia de rescate los antagonistas de la gonadotropina coriónica más anticonceptivos para evitar la pérdida del hueso y efectos secundarios de la menopausia. Más que todo cuando usted ya llega a la recta final de la etapa reproductiva. El acetato de ciproterona, por supuesto, no está autorizado por la FDA, ¿ya? Pero fíjense que como progesterona sintética tiene una potente actividad antiandrogénica, porque este inhibe la testosterona y a la dihidrotestosterona, sobre todo a los receptores de los andrógenos. Es eficaz en el tratamiento del acné y el hirsutismo como tal. La dosis que se utiliza de 100 miligramos al día en 5 y 15 días como promedio, y de 30 a 50 miligramos de etinilestradiol en 5 y 26 días, que logra el sangrado menstrual periódico. O sea, estamos regulando el ciclo menstrual de la mujer, pero fíjense que el acetato de ciproterona como tal no lo tiene autorizado la FDA, pero efectivo. Miren, la flutamina, la etinildrosperidona y la metformina. Fíjense que la flutamina es un antiandrogénico, menos potencia,
¿ya? Que la espinolactona o el acetato de ciproterona tiene menos potencia, pero a mayor dosis, mayor potencia. Mm, Eso hay que conocerlo. El manejo hay que tener mucho cuidado. Ahora, la metformina, como hipoglucemiante oral, es eficaz en reducir el exceso de grasa. Ayuda en la esterilidad, en la oligoanovulación, en la resistencia insulínica y hiperandrogenismo. Miren, aquí hay algo importante que deben conocer las mujeres sobre todo. Hoy como tal, y fíjense que cuando mencionamos la parte de la fisiopatología, vimos de que hay un aumento a la, a la insulina, ¿ya? Y esto se va a deber más que todo por una deficiencia, por un déficit que está ocurriendo a nivel metabólico, a nivel de las hormonas. Y esto como tal, cuando usted hace un tratamiento, y el tratamiento tiene que ser un tratamiento combinado con un anticonceptivo, pero utilizando más que todo, en este caso, la metformina, y muchos descabelladamente en algún momento decían que estaban tratando la diabetes mellitus, no estaban tratando la poliquistosis. Pero ¿qué es el ovario? El ovario es una hormona, pero aparte del ovario de ser una hormona, o por lo menos dentro de la parte de endocrina, ¿ya? Aparte de ser un órgano reproductivo, porque sí, lo es el ovario, ¿ya? La función folicular que tiene ayuda cuando usted utiliza a dosis adecuada, y la dosis adecuada de metformina, por ese caso, son en este caso recomendables de 750 a 850 miligramos una o dos veces al día. ¿Para qué? Para reducir la producción folicular que usted va a tener. Y eso lo va a acompañar con el anticonceptivo que hemos venido hablando de elección del que usted va a utilizar. Entonces, esa marca la diferencia de las pautas de tratamiento actuales en el mundo. Varios estudios no randomizados nos demuestran la eficacia que ha tenido este producto o esta combinación que se ha utilizado en el mercado internacional para poder realizar un tratamiento oportuno y preciso. Miren, dentro de las pautas de tratamiento como tal, también tenemos los glucocorticoides, en este caso específicamente la dexametasona, etcétera, no tienen efecto y los efectos también son eh, significativos, pero no tienen el mismo efecto ni el valor eh, de una metformina como tal. Ketoconazol, la espinolactona también son parte de medicamentos que se utiliza hoy por hoy. Por último, tenemos el tratamiento quirúrgico. Y en el tratamiento quirúrgico, fíjense que en la actualidad el tratamiento quirúrgico se reduce a dos, no a tres. ¿Cuáles son? La resección en cuña de ovario. Eso se hace de forma convencional, abierta. La electrocauterización ovárica laparoscópica. Eso, les digo, esa electrocauterización ovárica laparoscópica se llama el drilling ovárico. Muy famoso, y en la imagen lo pueden apreciar, que usted lo puede hacer de forma laparoscópica o lo puede hacer de forma convencional como tal. ¿Ya? Consisten simplemente en realizar en forma de taladro, ¿ya? El ovario, varios agujeros que permitan, ¿ya? La destrucción prácticamente de la poliquistosis como tal. Y eso va a dar una vida útil ovárica nuevamente para la reproducción que tiene que tener la mujer. Dentro de las complicaciones que existen y que va a tener este síndrome como tal, lo primero y lo más fundamental, la esterilidad. Y eso no se discute. La esterilidad por un síndrome ovario poliquístico es frecuente y también es causa de visita muy a menudo y causa de destrucción de familias muchas veces. ¿Por qué? Porque lamentablemente no ha tenido la oportunidad de hacerse un estudio preciso y oportuno, y ahí vemos de que esa mujer cuando llega en busca de ayuda, ya, se encuentra de que tiene este problema. Y este problema, como ustedes pueden ver, afecta mucho la parte psicoafectiva en una mujer, ¿no? La diabetes gestacional o presión arterial alta causada por el embarazo. Fíjense que una de las causas de una diabetes gestacional son pacientes que han padecido, han padecido de poliquistosis ovárica, y está demostrado, ¿no? Está demostrado en estudios que dicen que como precursor lo van a tener para poder desencadenar una diabetes gestacional. Los abortos espontáneos o nacimientos prematuros también son otra de las partes de complicaciones que tiende a tener, ¿ya? El síndrome metabólico en grupos de afecciones que comprende la presión arterial alta, es importante, diabetes tipo 2, o ya, la apnea del sueño, la depresión, ansiedad y trastorno de alimentación son complicaciones que conllevan a menudo este síndrome.
el sangrado uterino anormal o otra de las causas, y son complicaciones. Cuando una mujer presenta un sangrado uterino normal, remítanse a buscarles sus antecedentes de historia obstétrica ginecológica para que ustedes empiecen a ver y a recabar las informaciones necesarias para poder hacer el estudio oportuno. Y el cáncer de revestimiento del útero o el cáncer de endometrio, la causa del hiperestrenismo, es una de las causas fundamentales hacia o la culminación prácticamente de la etapa reproductiva, como secuela o como consecuencia, las complicaciones que pueda tener. Dentro de las conclusiones y prácticamente que podemos tomar en cuenta, es una patología muy prevalente. Sí, por supuesto, es prevalente porque la tenemos a menudo, estamos con ella, y existe un compromiso reproductivo y metabólico. Existe un compromiso, fíjense, de que ese compromiso metabólico y reproductivo viene a estar dado con la esterilidad y por supuesto con una diabetes que se le puede asociar. Las manifestaciones variables según grupo etario, y eso en dependencia, se considera edad reproductiva y se plantea según normas nacionales o internacionales de 15 a 45 o 49 años de edad, pero hoy en la actualidad eso se ha reformulado porque ustedes tomen en consideración en cuenta que las niñas a partir de los 9 años, 10 años, empiezan con la menarquia. Entonces, eso se empieza a reformular y nosotros podemos, dentro de la parte o la temática de salud sexual y reproductiva, esto entra ahora en vigencia de cómo entablar a partir de la edad reproductiva de la mujer o de la niña en este caso. Y por supuesto, este es un manejo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir manejo multidisciplinario? No solo depende de los tetras, depende de un grupo significativo de profesionales, nutricionistas, endocrino, medicina, de la parte de medicina interna, depende también de la parte laboratorial. Entonces, es un equipo psicológico. Entonces, depende de un equipo grande, multidisciplinario, que va a ayudar a que nosotros podamos desarrollar eh, como tal una consulta especializada que pueda aportar y ayudar a esas mujeres que con frecuencia van a la consulta. Algo que es importante señalar y que, por supuesto, nosotros, y la pregunta que debe existir alrededor de lo que estoy mencionando es, si esto nos ayuda a causar esterilidad, ¿cómo yo puedo revertir eso? Porque se puede revertir. Nosotros tenemos que buscar soluciones a ello. Entonces, esa ovulación tenemos que convertirla en que sea ovulatorio. Pero también nosotros tenemos que buscarle solución a esta esterilidad. Nosotros a esa esterilidad como tal, tenemos que buscarle ya un incremento o aumento ovulatorio a la mujer. Y se utiliza en la actualidad el citrato de clomifeno que ayuda a la estimulación ovárica y por supuesto a la producción como tal. Y eso en un tratamiento que usted realiza dentro de este acápite, se va a dar cuenta de que siempre con un buen manejo responsable, un seguimiento acorde, ecográfico, usted pueda llegar a concebir. Cuando usted revierte el cuadro de poliquistosis ovárica, va a tener ya usted los resultados que espera como tal. Entonces, prácticamente ese ha sido el tema que quería brindarle durante aproximadamente este tiempo. Agradecerles a todos ustedes por, la, por haber eh, prestado atención a la exposición y bueno, estamos aquí atentos a todo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Bueno, avisarles a los asistentes que pueden ir dejando sus preguntas en lo que sea en el chat y el doctor acá las irá respondiendo. Doctor, acá tengo una primera pregunta que la hace Luis Enrique Hermosa Alcocer. Dice, buenas noches, doctor. ¿Desde qué edad normalmente se producen los quistes ováricos? Bien, yo les voy a decir, quiste ovárico es diferente, quiste ovárico, ustedes dicen quiste ovárico. Es muy importante conocer criterio ecográfico que acabé de mencionar, ¿no es cierto? El volumen y el tamaño que debe tener un ovario. Los quistes ováricos como tal, y ustedes ven que nosotros a veces o en la actualidad se cometen quizás algunas, no voy a decir errores, pero se cometen alguna falla en la transcripción, vamos a decirlo, porque escriben cuando un ovario está
dentro de las características normales, ¿ya? Lo ponen como quístico y no tiene las características. La edad, aparentemente, vuelvo y lo repito, desde que usted inicia su etapa o edad reproductiva, usted empieza con la maduración folicular. Por lo tanto, fíjense que lo mencioné y lo dije desde un comienzo. Si una niña empieza con su menarquia a los 9 años, empieza la maduración folicular de esa mujer con el despertar de su edad reproductiva, que va a ser irregular, sí, va a ser irregular. Por eso es que en la actualidad, hoy como tal, se toma en cuenta y en consideración la etapa o el grupo etario en que se va a encontrar. Antiguamente, vamos a decir así, ya se planteaba que a partir de los 15 años hacia adelante se venía el proceso de formación. Pero ojo, y es importante señalar, dentro de los primeros años, por lo menos dentro de la consulta de infanto juvenil como tal, que se hace en la consulta ginecológica, usted para tratar una poliquistosis tiene que tomar en cuenta algunos aspectos, sobre todo tomando en consideración la edad de la paciente. Yo no le puedo dar a una niña de 9 años hormonas y tampoco le voy a dar a una niña de 15 años hormonas. Esto acelera el proceso de maduración en todo aspecto, tanto sexual como también de producción folicular. Entonces, usted tiene que ser muy cauto, por eso es importante cuando usted tenga alguna situación como tal, alguna niña, alguna hija o como tal, visitar al ginecólogo, quien va a ser el encargado de orientarlo y enfocar un tratamiento preciso y oportuno. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Acá tengo otra pregunta que la hace María Carla Bavaresco Grigolio, quien pregunta, ¿por qué usted cree que tantas mujeres andan teniendo ovarios poliquísticos? Fíjense que lo acabé de mencionar y dentro del tratamiento y dentro de las medidas generales lo decía. No es porque creemos, sino porque nosotros tenemos quizás, eh, cuando hablé de la fisiopatología y cuando hablé de las causas, fíjense que no existe una causa como tal, pero existen algunos factores que pueden desarrollar a eso. Esos factores vienen a estar incluidos en factores genéticos, metabólicos. Entonces, si usted genéticamente va a aportar o tiene algún gen que le va a dar a su hija, por supuesto que va a desarrollar la poliquistosis, pero súmele usted a eso también, de que usted tiene un mal hábito de vida alimentario, y por supuesto, eso te va a contribuir a que si usted ya tiene una producción de hiperglucemia, ya va a acelerar todo el proceso. En el cuadro comparativo que puse entre una mujer obesa y una no obesa, porque así lo llamamos, fíjense que prácticamente reúne todos los requisitos para tener. Alguien me va a preguntar seguramente y me va a decir, doctor, pero entonces quiere decirme usted que la predisposición es mayor con relación a una delgada. Yo le voy a decir, no precisamente, porque estamos hablando de factores que pueden ser hereditarios y puede ser que usted sea una mujer con textura física delgada y tenga todos esos factores hereditarios predisponentes para tener. Oh, muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta que dice, buenas noches, doctor. ¿Qué diferencia hay entre el tratamiento de medidas generales y los no farmacológicos? Las medidas generales van a estar enfocadas más que todo en el estilo de vida que tiene una persona. El estilo de vida es, por supuesto, correlacionado con la alimentación, correlacionado con la actividad física que usted va a tener. Y lo no farmacológico viene a estar correlacionado, bueno, si usted es una persona que tiene un índice de masa corporal aumentado y que, bueno, a lo mejor fue a la consulta a un nutricionista y le dijo que está por encima de lo que tenía que tener, va a perder peso. Pero prácticamente el no farmacológico vendría asociado dentro de las medidas generales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de prácticamente cosas generales que tienen que ver con el bienestar y la salud de la paciente. Oh, muchas gracias, doctor. Acá tengo otra pregunta que la hace Midoli Hernández. Dice, doctor, ¿la metformina debe ser de larga duración, entre paréntesis, flucofage, o puede ser la normal? Yo le explico. La metformina es metformina, el glucophage es una combinación de glibenclamida con metformina. Se utiliza, la pueden utilizar, pero demostrado por lo menos lo que se ha evidenciado
es de que usted debe utilizar, ya, más que todo, la combinación de anticonceptivo, el que vaya a utilizar con la metformina. Pero no precisamente, ¿por qué utilizamos simplemente la metformina? Y eso lo voy a aclarar. ¿Por qué? Porque usted sabe que la metformina es un normoglicemiante. Como normoglicemiante mantiene los niveles de insulina dentro de los niveles normales, que es lo que se necesita cuando hay una alteración metabólica. En este caso, cuando hablamos de poliquistosis como tal, yo necesito mantener los niveles de producción ovárica normal y que no tenga anovulación. Entonces yo corrijo con los anticonceptivos orales esa anovulación y con la metformina regulo la parte de producción insulínica. Es lo único que hace. Ahora, cuando yo le añado el glucofast, como me está preguntando, y que le digo que tiene su distribución, que hay de 2,5 y 500, y hay de 5 y de 800 o 700 o 850 miligramos según la industria farmacéutica que lo prescribe, ¿ya? Estoy dándole glibenclamida. Entonces, se puede utilizar, pero la dosis disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque fíjense que yo cuando lo planteé dije que usted puede utilizar la metformina o una por día o 2 veces al día. En este caso, si usted va a utilizar el glucofast como tal, tendría que utilizar una tableta al día, pero vuelvo y repito, dentro de los estudios que se tienen en la actualidad, nosotros utilizamos más la metformina por todos esos eh, valores de efectividad que puedan llegar a tener en una mujer como tal. Se puede utilizar el glucofast y la metformina, no hay ningún problema. Eso está en dependencia del médico que vaya a tratar y conforme vea el cuadro, en este caso la mujer. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Acá tengo otra pregunta que la hace Gabriela Peñafiel, quien dice, buenas noches, doctor. ¿Por qué se usan medicamentos androgénicos o mínimamente androgénicos en pacientes que ya tienen hiperandrogenismo? Bien, yo te explico algo y eso es importante, buena pregunta. Y lo mismo me va a preguntar alguien, ¿por qué usted usa testosterona inclusive en mujeres? Mira, eso tiene un significado químico, porque usted está inhibiendo la producción de andrógenos, por supuesto, y es porque una mujer con poliquistosis, fíjense que le va a presentar, aparte de la ovulación, va a tener hirsutismo, va a tener acné, ¿ya? Y las glándulas suprarrenales están aumentadas, están a libre demanda. Entonces usted tiene que cohibir y tiene que hacer a través de un mecanismo de feedback dentro de la fisiopatología. Entonces usted tiene que darle una dosis mínima y no alta, dosis mínima a lo que presenta el hiperandrogenismo. Y esto va a ayudar en cierta medida a que ese nivel de producción acelerado que tiene se reduzca a la mitad. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Pero fíjense que todo tiene una consecuencia y unas secuelas hacia el futuro. ¿Por qué? Porque ahí vienen las complicaciones que puedan dar. Y fíjense que cuando descartamos cualquier proceso tumoral y esas secuelas también pueden venir asociadas a problemas con, hablando de la glándula tiroides específicamente. Eh, Muchas gracias, doctor. Acá tengo otra pregunta que la hace Marisheila Torres Lascano. Dice, ¿cuáles serían las indicaciones para un drilling ovárico? Perfecto. Cuando hablamos de tratamiento quirúrgico como tal, ¿cuáles son las indicaciones que usted va a hacer en drilling ovárico? Nada, usted está buscando, por supuesto, aumentar la familia o tener familia. Vamos a empezar por ahí. Y ya viene realizando un tratamiento de poliquistosis ovárica diagnosticada tanto por criterio clínico, por criterio ecográfico, laboratorial, lo que vaya a hacer durante más de un año. Entonces, si usted mantiene más de un año prácticamente, ya, este tipo de, de alteración, ya usted empieza a ir pensando en la conducta quirúrgica que pueda corregir y revertir este proceso de poliquistosis ovárica. Más que todo, se lo indica ya que en las mujeres que están bordeando los 30 años de edad prácticamente. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de la edad reproductiva, para nosotros los obstetras, una procreación oportuna y óptima es a partir de los 23 años, pero por supuesto cuando una mujer llega a los 30 años con embarazo, tiene todavía ese margen de 5 años por todas las consecuencias futuras que pueda tener el embarazo, etcétera, etcétera, ¿ya? Que, eh, que aparecen, como algún tipo de malformaciones después de los 35 años, etcétera. Entonces,
Nosotros utilizamos como rango promedio eso, tomar en cuenta el tiempo en que usted ha realizado un tratamiento y la paridad, en este caso, que por supuesto la paridad es nula, usted no tiene hijos, entonces hay que buscarlo. Y si lo hacemos inicialmente, a partir de un ejemplo, a partir de 25, 28 años de edad, damos inicio a que usted pueda tener otro hijo más adelante, que muchas veces eso es lo que se quiere, dar la reproducción a las pacientes. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Acá tengo otra pregunta que la hace Mario Ariel Nieves Portal, quien dice, buenas noches, doctor. ¿En qué día del ciclo usted aconseja la ecografía para un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y consultar qué relación en porcentaje hay del índice de masa corporal y el ovario poliquístico? Muy buena pregunta y se la voy a aclarar porque aquí es donde nosotros nos confundimos muchas veces. Fíjense que cuando una mujer va y se hace una ecografía y por casualidad de la vida se encuentra en el periodo de ovulación, por supuesto que le va a salir un montón de folículos dentro. Y como el imagenólogo transcribe, reporta, dentro de lo que va a reportar, por supuesto que va a haber imágenes características. O pone quiste. Entonces, fíjense la importancia de conocer el periodo de ovulación que tiene una mujer para que usted pueda, ¿ya?, determinar en qué momento oportuno o preciso se encuentra esa mujer para describir o decirle que tiene una poliquitosis ovárica. Si se encuentra en la ovulación, por supuesto que no es válido. ¿Por qué? Porque se le va a adulterar todo el proceso. Entonces, fíjense que después de la menstruación, después de los 14 días en adelante, usted tiene un margen de seguridad mayor en porcentaje y, por supuesto, en diagnóstico. ¿Qué quiero decir? Que rebasado después de en una mujer regular, a los 14 días, según calendario normal, usted puede ovular. Significa que a partir del día 18, 19 o 20 específicamente hacia adelante, usted puede hacer un diagnóstico preciso, oportuno, conciso, sin que tenga ninguna alteración ecográfica de hallazgo. Es lo mismo que alguien me pregunte si después que usted acaba de ver la menstruación se hace un autoexamen de mama. Claro, por supuesto que va a encontrarse hallazgo dentro del autoexamen de mama. Entonces, fíjense que usted tiene que conocer el tiempo y el periodo. O sea que a partir de los 20 días es recomendado realizar, pero es importante conocer el periodo de ovulación que tiene la mujer. Y no todos lo conocen, eso lo conoce la mujer y cuando llega a hacerse ese estudio ecográfico es donde muchas veces aparecen y a veces tratamos un folículo normal como una poliquistosis, son las cosas que a veces se cometen, o a veces tratamos un quiste que es de tamaño normal y psicológicamente las mujeres empiezan a decir, tengo quiste y eso. Y los 6 criterios, y usted tiene que tomarlo en cuenta, ser muy profesional a la hora de poder dar una explicación lógica, científica, y que esa paciente se encuentre en condiciones, sobre todo, de salir de esa consulta eh, con, con las respuestas necesarias, no con duda. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos acá la última pregunta que la realiza Denis Ortiz, que dice, buenas noches, doctor. Muy buena ponencia. Mi pregunta es, ¿una complicación más del SOP del síndrome de ovario poliquístico, perdón, puede ser un teratoma? Si es así, ¿con qué frecuencia se presentaría? Mire, dentro de las complicaciones que yo mencioné y que dije, por supuesto, usted tiene que tratar todo tipo de patologías. Los teratomas, por supuesto, son tumores de ovario, entonces ya teratoma, dice la palabra, ¿no? Son tumores de ovario, pero no como tal me da una complicación específica de poliquistosis ovárica. La frecuencia que se ve para dentro de lo que es la poliquistosis ovárica no es tan alta, pero sí para otras patologías. Entonces el teratoma sí vendría siendo quizás relativamente, hablando en terminología de nosotros, que presenta una complicación aislada, no frecuente, porque no es frecuente verlo, y más que todo viene a estar correlacionado con otro tipo de anomalías del ovario. Perfecto. Muchas gracias, doctor. De esta manera se cierra la sección de preguntas. Bueno, doctor, queremos expresarle el agradecimiento de parte de todo el comité de SCORA
de IFIMSA Bolivia, por habernos brindado esta presentación, esta excelente presentación, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, tendremos, decirles a los participantes que tendremos un break de unos 5 minutos en la cual pueden ir a refrescarse un poco, y dentro de unos 5 a 10 minutos iniciamos nuevamente con la segunda ponencia, que va a estar a cargo del doctor Mauricio Fernando Beramendi Luna, quien nos va a exponer el tema de preeclampsia.